Hola, somos Lau, Kel. y esto es Chimichengu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están mis chingus? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo algo muy especial. Para la sección Kelsejos os he traído algo que es muy curioso. Voy a intentar adivinar cuál es vuestra personalidad en función de cómo desgastáis vuestro lápiz labial. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que las personas en nuestro día a día hacemos cosas sin pensar, cosas que nos salen por inercia. Estos hábitos pueden ayudarnos a definir ciertos rasgos de la personalidad que hace que coincida con estos actos. Es decir, una persona que hace mucho una cosa y otra persona que hace mucho una cosa acaban coincidiendo en algún rasgo de su personalidad. Según el desgaste del labial que se utiliza, podemos deducir los rasgos de la personalidad y eso es lo que vamos a hacer hoy. Cabe destacar una cosa. Tengo aquí todos los dibujitos, pues os los pondré para que los veáis, ¿vale? Las formas de desgaste, que hay 8, de las que se han estudiado 8 formas de desgaste de labial. Las tengo aquí dibujadas, os las pondré por algún sitio para que lo veáis. Cabe destacar que a lo largo de nuestra vida es posible que cambiemos la forma en la que desgastamos nuestro labial. ¿Esto por qué pasa? Porque en las diferentes etapas que vivimos, que pasamos, podemos tener diferentes estados de ánimo. Los estados de ánimo implican unas actitudes diferentes. Con lo cual, el desgaste del labial también varía considerablemente. Así que no os sorprendáis si de repente veis que coincidís con varios tipos de desgaste labial y tampoco os extrañe que no coincidan todos los adjetivos que se dice de las personas que los desgastan de cada forma, porque puede ser que yo lo desgaste de cierta manera y no me coincida todos los rasgos y me coincida algún rasgo de otra forma de desgaste, pero esto es por lo que os explico, porque en función de la época de la vida en la que nos encontramos, pues actuamos de una forma u otra y nuestro desgaste es también diferente, ¿vale? Vamos a empezar. ¡Vamos para allá! ¡Woo! Vale, las personas que lo desgastan con la forma original. La forma original de un labial, la verdad que podría haberme traído alguno para que lo vieres, no lo tengo aquí, es un poco diagonal, ¿no? Es como una diagonal redondeada, tiene una forma, ¿no? Hay personas que cuando utilizan el labial a diario incluso mantienen esta forma durante todo el proceso de utilización de su labial. Las personas que lo desgastan así suelen ser personas que son muy leales, personas decididas, les suele gustar seguir las normas, o sea, suelen tener las ideas muy claras, o sea, quiero esto y esto es lo que quiero y nadie me hace cambiar de opinión. Suelen estar bastante seguras de sí mismas, aunque eso no implica que no necesiten el amor y la aceptación de sus amigos. De hecho, sí que lo necesitan. Están seguros de sí mismas, están seguras de sí mismas estas personas, pero necesitan que esa seguridad sea corroborada, ¿no? Y afianzada por sus amigos o por su familia. No les suele gustar mucho llamar la atención, suelen ser unas personas más bien discretas y les gusta mucho trabajar en equipo. ¿Coincide contigo? ¿O contigo? ¿O contigo? ¿O con alguno? ¿O con alguna? ¿O con alguno? Bueno, ya me lo diréis en los comentarios. Las personas que lo desgastan redondeado en punta, no la forma original, sino que lo desgastan de una forma redondeada, pero que la redondita acaba como en punta, suelen ser personas simpáticas, muy amables, aunque tienden a exagerar un poco. Suelen ser un poquito cabezotas, es difícil hacerlos bajar del burro. Y necesitan rodearse de la gente, pero sobre todo, rodearse de la familia. ¿Y de quién no, verdad?
¿No creéis que independientemente de cómo desgastemos nuestro labial, nos gusta estar rodeados de las personas que queremos? Bueno, supongo que habrá un poco de todo, ¿no? En este caso, para estas personas es súper importante y es una necesidad. Vamos a seguir. Forma redondeada. Es redondeada, pero no acaba en punta, es completamente redondo. Suelen ser personas sensuales, dulces, muy amables, apacibles también, conciliadoras naturales y suelen destacar ante los hombres. Tengo que decir que cuando me informé con todos los artículos y cuando estuve contrastando información, todo siempre lo enfocan a la mujer. Pero yo hablo de personas porque me imagino que coincidirán los rasgos de personalidad independientemente de si el labial lo utiliza un hombre o una mujer. No importa que sea chica, chico o chique, no importa, ¿no? Me imagino yo que, aunque estos estudios son antiguos y por ende están basados en las mujeres, me imagino que dará un poco igual. En cuanto a que destaca ante los hombres, me imagino que debe de ser porque se hace notar, una persona que se hace notar. Yo lo pondría en general, aunque los estudios lo especifican de esta forma. Yo quería hacer este pequeño apunte, opinión mía personal. Personas que lo desgastan diagonal recta. Diagonal recta no es lo mismo que la forma original. La forma original es una diagonal un poco más redondeada. Diagonal recta es una diagonal mucho más recta. ¡Oh! ¡Están tocando el saxo! Perdonad, ya sabéis que siempre se escucha musiquita por aquí porque hay grupos que ensayan en esta misma zona. Personas que desgastan el labial en una diagonal recta. Suelen ser personas extrovertidas, selectivas con los amigos, detestan las cosas planificadas, les gusta más el libre albedrío. A improvisar, vamos a improvisar, ¿no? A pesar de eso, son personas muy perfeccionistas, no les gustan los horarios cerrados, de hecho los detestan, va un poco en consonancia con que no le gusten las cosas muy planeadas, ¿no? Y requieren toda la atención, o sea, necesitan que estén por ellos o por ellas o por ellos, ¿no? O sea, son personas que necesitan que el resto de personas estén pendientes, ¿no? Cada uno pues tiene sus necesidades. Ya me contaréis si os pasa algo de esto a todos los chicos que les estáis viendo, pero aún no hemos terminado. Faltan 4 formas más. La que viene ahora me sorprendió mucho porque es una forma, bajo mi punto de vista, un poco extraña. Pero sí que es cierto que, contrastando con personas conocidas, alguna persona lo desgasta de esta forma. Quizá mi dibujo no sea el correcto, pero intentaré buscar los dibujos por internet, pero si no, pues tendréis que aguantaros y entenderlo como podáis con los dibujos que he hecho yo. Es lo que tiene. Bueno, este desgaste es curva con punta afilada, es como una especie de C. Yo entiendo que insisten en la zona central, entonces la zona de la esquina no terminan de desgastarla nunca. Me imagino que se debe de acabar rompiendo, pero bueno, no lo entiendo. Son personas a las que les atrae el misterio y lo espiritual. Personas muy sociables, fieles a sus principios, suelen ser personas muy ingeniosas y consecuentes con sus actos y pensamientos. Yo pienso esto, he hecho esto y lo asumo. Oye, pues estupendo, ¿verdad? Ojalá mucha gente lo hiciera, ¿no? Mucha gente que no lo hace. Disculparme si estoy un poco rara, es que he hecho mucho de menos a Lau. Estoy aquí solita y se me hace un poco extraño, pero bueno. 1000 vueltas sobre la almohada, me pongo el mundo al revés. Pero bueno, espero que el vídeo no se os haga aburrido, a pesar de que estoy sola, ¿vale? Siguiente forma, diagonal curva. Esta forma
Hay personas a las que les resulta muy extraña, pero a mí no me resulta extraña. De hecho, creo que en alguna ocasión he podido desgastar el labial un poco así. Es como una cinturilla, que digo yo, ¿no? Es desgastado por las diagonales curvas, o sea, por los laterales, así. No sé por qué lo llaman diagonal curva, sinceramente, pero bueno, es como lo llaman. Diagonal curva. Yo no veo la diagonal por ningún sitio, la verdad, porque yo lo veo como una cintura muy estrecha y de repente pues el labial serían las caderas, ¿no? Veo como dos cóncavos hacia adentro, total. Suelen ser personas muy activas, con muchísima energía, muy creativas, al mismo tiempo son muy románticas también. De mente rápida, sí que es verdad que yo me podía considerar de mente rápida porque cuando era una niña en el colegio se metían mucho conmigo y no me quedó otro remedio que aprender a defenderme de una forma rápida, con lo cual es como que siempre tengo algo que decir. Les atraen los retos. Reto, challenge. Y son muy amantes de las flores. Tengo que decir que, del mismo modo que os he explicado que alguna vez yo he desgastado los labiales de esta manera, lo de ser amante de las flores, bueno, me gusta mucho ver las flores en fotografía, me gusta ver un campo lleno de flores, pero no me gusta tener flores en mi casa, por ejemplo. No me gusta cuidar plantas. Yo tengo cactus. Los cactus me encantan, me parecen preciosos. Hay una infinidad de cactus diferentes y son muy fáciles de cuidar, crecen mucho en función de dónde están, crecen más o crecen menos, pero en cualquier caso las plantas y las flores mejor que estén en el campo, y allí muy bonito todo, pero allí en fotografía sobre todo no me dan alergia ni nada, así es que me gustan visualmente, pero a mí por ejemplo prefiero que no me regalen un ramo de flores, prefiero que me regalen pues cualquier otra cosa. He dicho, por si algún chingu me quiere regalar algo, no hace falta que sea un ramo de flores, ¿vale, chingu? Bromas aparte y tonterías aparte. Vamos a por la penúltima forma de desgaste de labial. Es la forma cóncava, como una bañerita, ¿vale? Suelen ser personas tímidas, aunque a pesar de ser tímidas y tímides, hacen amigos con facilidad. Les resulta fácil adquirir amistades nuevas. Curiosos por naturaleza, son personas curiosas por naturaleza, muy complejas. No suelen confiar en los demás. Bueno, ya se comprenden, una persona tímida normalmente es muy observadora, pues no confían mucho en los demás. Pero sí son aventureras. Cuidado, son personas tímidas que no confían mucho en los demás, pero son aventureras y apasionadas. Y muy sensuales también. No se abren fácilmente por miedo a que le hagan daño. Es lo que se denominaba antiguamente una femme fatale. Y por último, que es la que normalmente me pasa a mí, en los labiales, es como suelo desgastarla yo el 90% de mi vida, sinceramente, ¿verdad? Si me dijeran una, la primera que recuerdo es esta, es aplanada. Aplanada, o sea, está el labial y la zona de arriba totalmente plana. Son personas que van directas al grano, ni más ni menos, ni más ni menos, ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Personas muy prácticas, no se complican mucho la vida, suelen ser personas fiables, tienen grandes valores, mucho sentido de la responsabilidad, son conservadoras y les gusta cuidar mucho su apariencia, aunque no les obsesiona. Bueno, tengo que decir varias cosas con respecto a mí, y es que suelo ir bastante directa al grano, tengo poco filtro, a veces eso me ha creado algún problema que otro, pero bueno. Intento no complicarme mucho la vida, si puedo hacer lo mismo de una forma más sencilla voy a intentar hacerlo si es que se me ocurre, aunque a veces por naturaleza me complico sin darme cuenta. Grandes valores,
no puedo decirlo yo, eso tendrían que decirlo las personas que están a mi alrededor si consideran que tengo grandes valores o no. Intento ser buena persona y me gusta la gente que intenta ser buena persona, pero bueno, a veces puedo equivocarme. Puedo equivocarme como todo el mundo, pero mis intenciones suelen ser buenas. Alto sentido de la responsabilidad. Bueno, yo creo que sí. Creo que sí, que soy una persona que, por ejemplo, en mi trabajo me lo tomo muy en serio. El canal, a pesar de que es divertido, me lo tomo bastante en serio, dentro de que es una cosa que hacemos para divertirnos, pero oye, intento hacer las cosas lo mejor posible siempre. Así que podría ser. ¿Conservadora? Yo diría que no soy una persona conservadora, más bien soy una persona que me arriesgo, me gusta innovar, cosas nuevas. Puedo ser conservadora en algo concreto, pero no por ser conservadora en sí, sino porque quizá considero que ese aspecto concreto de la vida está bien tal como está, no porque yo sea conservadora en aspectos globales, digo yo, no sé. Fiable. Bueno, tampoco puedo decirlo yo. Tendrán que decirlo las personas de mi entorno si soy fiable o no, si se fían de mí. Aunque tengo que decir que desde que empecé a trabajar con 16 años, he tenido las llaves de todos los centros en los que he trabajado. Siempre, desde 16 años, siempre he tenido la llave yo de todos los negocios en los que he trabajado. Así que igual un poquito fiable sí que soy, ¿no? Y en cuanto a lo de que me gustaría, o sea, que me gusta a mí, digo a mí enfocándome en esta descripción, cuidar bien de mi apariencia sin obsesionarme, eso sí que es cierto. Me gusta siempre llevar el pelo bien, pero por ejemplo hoy no me he puesto labial. Justamente viene de labiales el vídeo y he decidido no ponerme ninguno. ¿Por qué? Pues porque soy así, de rara, lo hago todo al revés. Así es que bueno, pues esto sería todo. Hasta aquí el vídeo de hoy, chingus. Espero que os haya gustado, que no se os haya hecho muy pesado por el hecho de que he estado solita. Que os haya parecido interesante. Por favor, dejadme en los comentarios cuál es la forma en la que desgastáis vuestro labial, o si conocéis una forma diferente en la que se puede desgastar un labial guiándoos por las fotos. Me lo dejáis en los comentarios, intentaré estudiar qué personalidad corresponde con esa forma de desgaste de labial. Y si desgastáis de alguna de las formas que he dicho, si coinciden o no vuestros rasgos personales con todo lo que hemos explicado hoy. Me haría muchísima ilusión que compartierais estos detalles conmigo y sobre todo eso, si hay alguna forma distinta que yo no haya mencionado, dejádmela en los comentarios. Me podéis enviar algunas fotografías si queréis, o me las mandáis al directo de Instagram o al correo electrónico que os dejaré por aquí. Me mandáis fotografía de cómo desgastáis vuestro labial y entonces me haré otro pequeño estudio para ver si hay otras características que puedan corresponder a ese desgaste, ¿vale? Si me mandáis muchas fotos, aunque sean de las mismas, pues haré un vídeo explicando pues características nuevas de estos desgastes. Es decir, si por ejemplo de repente eres una persona que hace un desgaste en forma cóncava y hay otros rasgos que te coincidan, si me mandáis varias personas que desgastáis de la misma manera el labial, las mismas características las añadiré a las características que he dicho hoy, ¿vale? Espero que me haya explicado bien, supongo que sí, eso espero. No olvidéis que tenéis total derecho para compartir el vídeo con quien queráis. Espero que os haya resultado muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis qué hacer: comentar, suscribiros, deditos arriba, campanita y todo lo que os decimos a continuación. Un beso, chingus. ¡Año! ¡Año! Alright, suscríbete, activa la campana, y dale a like, comenta el vídeo, compártelo.